Estamos aquí. Perfecto. Vamos a comenzar con esta clase. Esta clase es algo que el Señor ha estado hablando en mi vida las últimas semanas. Ha sido tremendo lo que el Señor me está hablando acerca de este tema. Y sabes, es un tema que quiero compartir contigo. Pues ahora sí que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y sabes, este tema es un tema para reflexionar. Es un tema para nosotros hacernos un poco conscientes, ¿sabes? De en dónde estamos poniendo nuestra mirada, en qué estamos atendiendo más, a qué le estamos dando más importancia. Y, ¿sabes? Este tema es algo que tú y yo debemos de meditar, de reflexionar, porque hay mucho contenido en esta. Es un tema muy sencillo, de verdad que es un tema muy sencillo, pero es un tema lleno de enseñanza. El Señor ha estado hablando esto en mi vida y por eso es que quiero compartirlo contigo. Y vamos a comenzar con una oración porque sin Él es imposible comenzar esto. Y bueno, Señor, te doy las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en mi vida. Gracias, Señor, porque te agradezco por semilla de vida. Te agradezco, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de poder llegar a través de este medio a mucha gente, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, precioso, hoy te pido que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que seas tú trayendo a nuestra vida revelación, conocimiento, sabiduría, entendimiento. Hoy te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca. Hoy yo muero, Señor, en el nombre de Jesús a toda mi carne. Y te pido que seas tú tomando tu lugar, siendo el maestro de esta enseñanza, poniendo en mi boca las palabras correctas. Yo te pido, Señor, que seas tú a través de todo esto, hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente. Nosotros, Señor, no queremos conformarnos a este mundo, sino queremos ser transformados, Señor, a tu palabra y a toda tu verdad. Yo te doy las gracias, precioso, por cada persona que me escucha esta noche y los que me van a escuchar en un tiempo futuro. Te pido que seas tú hablando en nuestra vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar con esta clase. La verdad que es una clase un poco, es muy sencilla porque no tiene gran contenido la clase, pero sabes, tiene un mensaje tremendo, tremendo que tiene esta clase, un mensaje tremendo. Y bueno, vamos a comenzar. Y mi pregunta es esta. ¿Necesitamos estar en contentamiento o en resignación? Y tal vez ¿cómo se llama? La línea puede ser muy delgada, pero mira, nosotros podríamos realmente estar contentos en cualquier situación de nuestra vida, ¿sabes? Así, aunque los tiempos sean muy malos o los tiempos sean muy buenos, esos tiempos en los que estamos en las altas y en las bajas, ¿realmente nosotros podemos estar contentos? ¿Realmente nosotros podemos estar felices en ese tiempo? Y es que, sabes, como seres humanos, dependemos de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestros cinco sentidos. Tenemos ese ánimo a veces arriba, a veces abajo, a veces tenemos ganas, a veces no tenemos ganas. Y sabes, estamos totalmente variables, somos totalmente variables. Y es que o estamos alegres o estamos tristes o estamos agradecidos o estamos enfadados. Y sabes, todo esto es carne, todo esto es alma, ¿no? Y es que ciertamente como hijos de Dios, nuestras vidas no tendrían que ser así. O sea, nuestras vidas no tendrían que ser un sub y baja constante de emociones, de sentimientos, de hoy sí quiero, de mañana quién sabe, hoy estoy de buenas, te trato bien, mañana estoy de malas, a ver cómo te trato, ¿no? Entonces, híjole, ¿y sabes? Y Pablo nos enseña una gran lección sobre esto, sobre esos estados de ánimo que a veces llevan a las personas al extremo. Ajá, entonces en Filipenses 4, versículo 11 nos dice, no se hayan pasado, no que hayan pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir, fíjate nada más, con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido, ve cómo lo pone, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío,
con mucho o con poco. Mira nada más, qué fuerte está esto. O sea, cómo nosotros tenemos que llegar al punto de aprender a estar contentos con lo que nosotros tenemos. ¿No? Y a veces nosotros pasamos por situaciones donde lo que está pasando, estamos enojados, estamos desagradados, estamos furiosos, estamos tristes, ¿no? Y todo esto, ¿cómo Pablo nos está enseñando? He aprendido, nos dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y este es el punto inicial de la clase. Este es el punto donde a mí me gustaría llevarlos a través de esta enseñanza, a nosotros comprender y entender cuáles son algunos de los factores, ¿no? Que impiden ese contentamiento en nuestra vida y nosotros sobre todo darnos cuenta en qué áreas de nuestra vida es donde nosotros estamos poniendo demasiada atención y nos estamos saliendo de ese contentamiento, ¿no? Que Dios nos da. Y este es un punto importante, aprender a estar contentos con lo que nosotros tenemos. Y también como comencé la clase, ¿qué podría ser contentamiento o resignación? ¿No? Porque hay dos aspectos diferentes, dos lados de la moneda. Y, em, y si nosotros estamos pasando por una situación en nuestra vida, estamos contentos a pesar de la circunstancia que nosotros podemos enfrentar. Y sabes, Pablo sabía estar contento. Sea que pasar en abundancia o sea que pasar en tiempos de necesidad, el secreto de la fuerza para continuar es que Pablo se valía del poder de Jesucristo. Y al final de la clase, voy a compartir con ustedes una revelación tremenda que el Espíritu Santo me dio la semana pasada, que bueno, quedé atónica como 5 días, pero tremendo, tremendo. O sea, hasta el día de hoy el Señor me sigue redarguyendo con esta revelación que se las voy a cumplir, perdón, a compartir al final de la clase, cómo nosotros podemos cambiarnos y hacer y someter la carne, someter el alma al Espíritu. Ajá. Pero fíjate, todo comienza aquí. Porque el secreto de la fuerza para continuar, para que Pablo continuara, es que él se valía del poder de Cristo. Y acuérdate que Cristo vive en nosotros, Cristo es la esperanza de gloria en nosotros. Entonces, en las grandes necesidades, nosotros podemos estar en desacuerdo o en descontento. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que nosotros queremos. Y esto puede ocasionar pero gran desacuerdo en nuestra vida. Esto puede descontento, ¿sabes? Hasta de malas, de mal humor nos podemos poner. Ajá. Y es que aprender a confiar en el poder de Dios, en las promesas de Dios, solo en que nosotros lo veamos a Él, ahí es donde nosotros debemos encontrar el contentamiento. Pero la verdad es que no es así. A veces enfrentamos, ¿no? Y nos enfrentamos a ocasiones, ¿sabes? Por las cosas materiales. Y fijamos nuestra atención en las cosas que no tenemos o en las cosas que nos gustarían tener, causando ansiedad, preocupación, estrés, ¿sabes? Infelicidad a nosotros mismos. Y es que hay cosas que realmente no necesitamos. Pero nosotros queremos, pero no la necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez nosotros, por luchar por esas cosas que no necesitamos, pero que queremos, nosotros estamos en una lucha con nuestra carne. ¿Sabes por qué? Porque estamos satisfaciendo nuestro egocentrismo, estamos satisfaciendo nuestra vanidad, ¿no? Y es que muchas veces, ajá, nosotros necesitamos orar. ¿Sabes para qué? Para que Dios nos ayude a eliminar esos deseos impulsivos de comprar, podría ser. O sea, porque te estoy dando un ejemplo, ¿no? Y sabes, porque mucha gente compra por calmar la depresión, la tristeza, por sentirse mejor. Y sabes, esta es una condición totalmente del mundo. Y esta es una condición que se está haciendo porque nosotros como humanos estamos alimentando nuestra carne, ¿ok? Entonces estamos satisfaciendo un capricho. No es una necesidad, o sea, Dios satisface nuestras necesidades, Él suple nuestras necesidades, perdón, esa es la palabra correcta, suple. ¿Y qué pasa? Nosotros muchas veces estamos en ese capricho de que queremos las cosas así. Y la moneda tiene dos caras, ¿no? Y no hay que confundir
el contentamiento con la resignación pasiva, porque son dos puntos totalmente opuestos. Entonces, Dios, ajá, ha invertido a su Hijo, o sea, Él nos dio a su Hijo, Él nos dio su espíritu, su palabra, su provisión, su autoridad, su fe, su armadura, Él nos dio las llaves del reino. Y sabes, en ti está todo ese poder para que tu vida, ajá, para que tú y yo vivamos unas vidas de abundancia, no una vida de resignación pasiva, no una vida de que, ay, es que esto es lo que me tocó vivir y, ay, ni modo, ¿no? No, entonces la verdadera felicidad es tener la paz en cualquier situación de nuestra vida. Y no es, ¿no? Esa aceptación pasiva de cada situación, creyendo que en el conformismo, ay, pues es que las cosas son así, es que no, mira, ay, ¿cómo? Entonces, ¿sabes? Porque podemos llegar a esa situación de una vida pasiva, cero productiva. Ujú. Y quiero decirte que esto se trata de que muchas veces nosotros queremos satisfacer y queremos insistir y queremos hacer y caemos en el capricho. Quiero decirte algo importante. Dios no cumple caprichos, Él cumple promesas. Y muchos creen que se merecen, ¿no? Lo mejor y que se merecen el mejor coche y la mejor casa y la bolsa más exclusiva y las vacaciones más selectas, por nombrar algunas cosas. Y es que, ¿sabes? Tú y yo no merecemos nada. O sea, tú y yo no merecemos nada. Nada. Y esto se trata de que debemos de ser sabios y buenos embajadores para cuidar todo lo que Dios nos ha dado a cuidar. Él nos ha dado a cuidar grandes cosas, Él nos ha dado a cuidar nuestra familia, nuestro trabajo, tantas cosas que Él nos ha dado a cuidar, nuestros recursos. Y sabes, a veces por estas impulsiones de la carne, del espíritu, perdón, de la carne y del alma, hacemos tonterías, de verdad, de verdad. Y muchos creen que lo material los hace más importantes o más dignos de admiración al querer satisfacer sus necesidades materiales. Y sabes, aquí podemos caer en el egocentrismo, podemos caer en la vanidad, podemos caer en la terquedad, porque así lo quiero. En la necedad, no, es que así tiene que ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo, ¿no? Y llegamos a un punto de frustración y nos frustramos. Y más cuando tu enfoque está en tener o en conseguir lo que según tú te mereces. Y estoy hablando de lo material, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos podemos meter en grandes deudas, en problemas económicos debido a que nosotros queremos satisfacer los deseos de la carne. Queremos satisfacer nuestra vanidad, pero sobre todo, en muchas ocasiones, lo que nosotros estamos haciendo, ajá, es querer a veces hasta sentirnos superiores. Y sabes, lo material no hace ser quienes somos realmente. Porque aunque no lo necesites, quiero decirte algo tremendo. O sea, la carne, tu deseo, ajá, de tener eso, va a luchar. Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y es cuando ahí nosotros debemos de ser sabios en las decisiones que estamos tomando para conseguir lo que nosotros queremos. Y hay que preguntarnos, ¿realmente necesito esto? ¿O es una vanidad mía? ¿O es algo que no necesito? ¿O es algo que me va a llevar a un problema económico? ¿Por qué? Porque muchos actúan a través de los impulsos, a través de los sentimientos. Y se meten en problemas económicos tremendos solo para satisfacer las vanidades de la carne. Caen en deudas donde los intereses son altísimos y que siguen, siguen generando problemas económicos mayores. ¿Solamente por qué? Por satisfacer el gusto. O simple y sencillamente, en mi país dicen mucho, ay, es que trabajas mucho y te lo mereces, ¿no? Y la verdad es que hay cosas que no nos merecemos, que ni siquiera podemos nosotros decir, ¿cómo vas a comprar algo que puede dañar a tus finanzas, a tu familia? Y el punto en sí que yo quiero transmitir es que es necesario ser sabios.
en tomar nuestras decisiones. Y esto no se trata de lo que tú y yo merecemos, porque ante los ojos de Dios no merecemos nada. Todo es por la gracia de Dios, es por su misericordia. Todo lo que nosotros tenemos es por medio de Jesucristo, porque sabes, a Él le ha placido darnos. Y una realidad es que lo material no te da el valor que tú tienes, mucho menos la felicidad. Lo material no te puede hacer feliz y tal vez es por un tiempo, por unas horas, por unos momentos, por unos meses, ya si mucho, ya que sea un super viaje. Pero sabes, todo en este mundo, todo es como la polilla. Y vamos a Mateo 6, versículo 19, que nos dice, no almacenan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el orín los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir a los ladrones. Y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, ahí está también los deseos de tu corazón. Mira, este versículo, ¿no? Nos enseña a no hacer tesoros aquí en la tierra. Y tarde o temprano todo se va a descomponer, tarde o temprano todo se va a terminar. Ajá. Y la felicidad del hombre no está en la posesión material, está en lo que tú eres en Cristo. Amén. Está en tu identidad. Y sabes, esto es oro molido, porque si tú sabes que eres justificado delante de Dios, ese es el valor que nosotros tenemos como humanos ante los ojos de Dios. Y sabes, cuando tú reconoces lo que eres en el Espíritu, cuando tú reconoces lo que eres en Dios, lo que es tu identidad en Cristo, sabes, va a llegar un momento en tu vida en que todo esto, sabes, ay, qué bueno, Señor, gracias si lo tengo. Ujú. ¿Por qué? Porque nuestro contentamiento viene de Dios. Y ese es el punto donde yo hoy quiero dirigirte, en que no podemos ver nuestra vida o depender de nuestra felicidad o de nuestro gozo, nuestra alegría o nuestra tristeza, de lo que nosotros estamos viviendo en el mundo. ¿Sabes? Cuando tú tienes una relación con Cristo, tu contentamiento viene de Él. Y nosotros podemos vivir mucho mejor de lo que nosotros pensamos. ¿Sabes por qué? Porque Él ayuda a apreciar y a valorar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y es que en todo lo que es el ámbito intangible, es todo lo que Él nos da, que el mundo no puede darnos, como es la paz, el sentirnos cuidados, protegidos, el sentirnos amados, el saber que Él nos cuida, el saber que nuestra confianza está en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de poder para nuestra vida. Y sabes, cuando tú empiezas a pensar en estas cosas y estas cosas están en tu corazón, sabes, vas a dejar de depender de las situaciones externas para que tú estés en gozo o en felicidad, ¿no? Entonces, el contentamiento habla de conocer el poder de Cristo dentro de ti y dentro de mí. ¿Sabes para qué? Para superar cada prueba y cumplir el propósito de Dios para tu vida. ¿Sabes con qué? Con gran gozo y con gran alegría. O sea, no es con, ay, pues es que así me tocó vivir. No, es que a ver si hoy puedo, ¿no? O sea, es ese gozo de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé con quién estoy, yo sé con quién he confiado y aunque sean tiempos malos, que tu contentamiento esté en Él, porque vamos a aprender algo bien padre ahorita. Mira, donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Y sabes, esto podría ser determinante en nuestra vida. No sé, pero yo pensaba en este versículo porque dice, donde está tu tesoro, también están los deseos de tu corazón. O sea, tú observa cuál es el deseo de tu corazón y vas a saber exactamente cuál es el tesoro de tu vida. Jesús dejó claro que que si nuestros tesoros son equivocados, también los deseos de nuestro corazón está equivocado. Y en ocasiones las posesiones, el dinero se vuelven el centro de nuestra vida. Y es que lo que más atesoramos nosotros es lo que nos controla. Lo que tú más guardas, lo que tú más prestas atención
es lo que hoy está controlando tu vida. Y es que ya sea que lo reconozcas o que no lo reconozcas o que no lo veas así, esto es una verdad la que hoy te estoy diciendo. Y esto se puede volver lo más importante en la vida de algunas personas. ¿Sabes por qué? Porque caen a veces en obsesión y caen en esas ideas donde es lo que ellos están alimentando. Y eso se vuelve, lo que está dirigiendo su vida. Pero siempre, siempre estando en Cristo, tenemos la oportunidad de volver en sí y cambiar el rumbo de nuestra vida para sembrar en lo eterno. ¿Por qué? Porque hay un punto de equilibrio y es que conformarnos a este mundo, escúchame por favor, es una actitud mental. O sea, si nosotros nos estamos conformando a este mundo, es nuestra mente la que está realmente mal. Es nuestra manera de pensar lo que realmente está mal. Y es que el mundo habla y de muchas formas y busca conformarte y transformarte en él, en las creencias, en los rudimentos, y sabes, y está basado en la cultura, en la moda. Y es que nosotros, no, entramos en un gran problema. Por favor, escúchalo, escucha esto. Nosotros entramos en un gran problema cuando nosotros estamos aceptando las palabras de este mundo y estamos rechazando la verdad de Dios. Y es que creemos las mentiras del mundo y el mundo siempre tratará de empujarnos a lo material, a lo temporal, a las cosas que no son de Dios. Y el punto importante es saber realmente dónde está nuestro tesoro, dónde estamos nosotros poniendo nuestro corazón, ¿sabes? Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Amén. Y esto se trata de autoexaminarte y de orar exactamente dónde estás poniendo tu atención, porque todo lo que tú le prestes atención es lo que vivificas, es a lo que tú le das vida. Y este pasaje es parte de un sermón de Jesús sobre las riquezas y la preocupación por los bienes materiales. Jesús enfatiza que la verdadera riqueza está en el reino de los cielos y no en las cosas materiales y pasajeras. Estas no pueden asegurar la felicidad. Advierte sobre el peligro de las riquezas materiales y anima a buscar esos tesoros espirituales, ¿sabes? Que no se corrompan, que son como la obediencia, ¿no? Toda la obediencia que tú le das a la palabra de Dios, en específico a la palabra de Dios, cuando tú obedeces la palabra de Dios. La siembra de tiempo. ¿Sabes? Cuando tú siembras tiempo en aprender de la palabra de Dios, cuando tú siembras tiempo en oración para los demás, cuando tú siembras tiempo, ¿no? En ayudar a la gente a crecer a lo demás, tú estás haciendo realmente tesoros en el cielo. Cuando ayudas al crecimiento de los demás, el diezmo también es una semilla. El tiempo que inviertes. ¿Sabes? Con la gente que necesita una palabra de ánimo en tu vida espiritual. Tan solo el tiempo que tú inviertes en tu vida espiritual son tesoros. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no se queda con nada. Él les está diciendo, ¿saben? Hagan tesoros en el cielo. En el cielo no se va a echar a perder nada. Pero todo lo que tú inviertas, mira, el tiempo que hoy tú estás invirtiendo aquí. Es un tiempo en lo eterno, es una cosecha, es algo que va a dar fruto y va a dar un buen fruto. Ajá, y ¿sabes por qué? Solamente porque estamos hablando su palabra, porque estamos hablando vida, porque estamos hablando lo que Él es, ¿no? Entonces, vamos a regresar. Y sí, ciertamente la Biblia nos habla de un Dios de prosperidad y su prosperidad es integral, ¿sabes? La espiritualidad, o vamos a ver más bien la prosperidad que Dios nos da a nosotros, es en espíritu, alma y cuerpo. Es integral en estos tres aspectos en los cuales el ser humano está formado. Y es, es que Dios, nuestro Señor, Jesucristo, Dios Padre, es un Dios de aumento, ¿sabes? Es un Dios de multiplicación, lo cual tú y yo debemos aprender a vivir en la verdad de su palabra.
¿Sabes? Que en nuestra vida su estándar sea su palabra, no las cosas del mundo, sino su palabra. ¿Sabes por qué? Porque conoce la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y muchas veces nosotros estamos atados a estas cosas, ajá, y estamos atados por nuestra manera de pensar. Algunos cristianos, ajá, pasivamente aceptan la pobreza como una voluntad de Dios y se dicen a sí mismos en su fatalismo, ¿no? Que es una virtud. Y eso es totalmente equivocado. Y es que la palabra de Dios es clara en este ámbito. Nosotros debemos de ser responsables y debemos de ser diligentes en nuestro trabajo. Necesitamos ser diligentes porque Él bendice la obra de nuestras manos. Y si las intenciones de nuestro corazón son las correctas, ¿sabes? Tú y yo vamos a ir en un aumento, tú y yo vamos a ir en una multiplicación. Ajá, porque acuérdate que con el corazón se cree para justicia. Pero vamos a aprender de las consecuencias. Vamos a Proverbios 6, versículo 9. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo? Estoy hablando, me voy a referir un poco a la resignación. Por eso es que voy a hablar de este tema. Ajá. Entonces, pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño? ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso cruzado de brazos? Entonces, la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Mira qué fuerte está este versículo. Cuando nosotros muchas veces entramos en resignación y aceptamos la situación, estoy viendo al lado contrario, ¿eh? Y entramos en esa resignación, entramos en ese, ay, pues es que así me tocó vivir y, ay, es que Dios me mandó esto para esto, y tantas cosas que inventa la gente, ¿no? Pero fíjate, aquí este versículo está diciendo, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Sabes? El perezoso es a menudo reflejado como alguien que no se esfuerza, que es negligente y que no trabaja para alcanzar sus metas. La pereza se presenta como un pecado, ajá, y se contrarresta con lo que es la diligencia y el trabajo duro. En Proverbios se utiliza la figura de una hormiga para ejemplificar la necesidad de trabajar. ¿Para qué? Para preparar el futuro. Y mientras que se critica al perezoso por la falta de preparación y su dependencia a los demás, ¿no? Entonces, la Biblia describe a menudo la pereza como holganacería y flojera, y la describe como una fuerza destructiva que puede llevar a la pobreza, a la vergüenza, a un potencial insatisfecho, y las escrituras ofrecen claras advertencias y exhortaciones en contra de la pereza, y anima a todos los creyentes a ser diligentes y trabajar y ser trabajadores. ¿En qué me estoy basando? Proverbios 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, ve cómo está hablando estos versículos. Proverbios 19, versículo 15. La pereza hace caer en un sueño profundo y el alma ociosa pasará hambre. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10. Incluso mientras estábamos con ustedes, le dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Imagínate qué fuerte está esto. ¿Sabes? Yo leo esto y lo único que yo veo en estos versículos que son tan claros, que nos mandan a trabajar, ¿por qué? Porque la pereza y la ociosidad es pecado. Amén. Sí. ¿Y sabes qué? Llevan a la pobreza. No es que Dios te haya mandado pobre, es que nosotros necesitamos trabajar, es que nosotros necesitamos esforzarnos. Y en Efesios 4, versículo 28, el que roba,
no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para tener que dar al que necesita. Fíjate cómo está diciendo esto. Así que nosotros, trabajamos haciendo lo que es bueno con nuestras manos. ¿Sabes? Yo he compartido con ustedes que nuestras manos es una bendición, porque su palabra dice, todo lo que tus manos hacen prospera en el nombre de Jesús. O sea, ¿sabes? Tú tienes que bendecir tus manos, todo lo que tus manos hagan. No puedes hacer señales con tus manos. O sea, tus manos, ajá, son, no sé, yo veo mis manos como algo precioso para mí. Donde es el medio donde Dios bendice la obra de mis manos. Entonces, ¿sabes? Yo te invito a que te metas bajo este mismo, creer, ¿no? Entonces, una fuente de provisión de Dios para nosotros es el trabajo. ¿Por qué? Porque Dios utiliza nuestro trabajo para prosperar a su pueblo. Ajá, por eso Él nos dice que seamos diligentes, que seamos responsables y que nosotros cuidemos nuestro trabajo. ¿Sabes? Porque Dios bendice la obra de nuestras manos. Porque todo lo que nosotros hacemos prospera. Y sabes, es maravilloso ver el trabajo como una bendición, como ese aumento, de Dios para nuestra vida en lo que es el área de las finanzas. Porque Dios utiliza el trabajo para prosperarnos. Pero en cambio, fíjate, Proverbios 21, versículo 25 dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos se niegan a trabajar. ¿No? O sea, la Biblia es clara. Y la pereza es un tema importante, ¿sabes? Que la Biblia aborda y con muchos versículos que advierten contra los peligros que nos enseñan a nosotros como creyentes a simplemente abrazar la diligencia y trabajar duro. Ujú. Y las consecuencias de la pereza, escrito está. ¿Qué es? Es la pobreza, es la vergüenza y es el estancamiento. Quiero decirte, si tú no estás prosperando en esta área, también te vas a llegar a un estancamiento espiritual. Entonces, nosotros al prestar atención a esta exhortación de la Biblia, nosotros podemos evitar esos escollos y llevar una vida fructífera y agradable a Dios, siguiendo el ejemplo de la diligencia. En lugar de estar de perezosos, de meter la mano en el plato, y sabes, al reflexionar sobre estos versículos, nosotros podemos ver cómo es nuestra responsabilidad. Y nosotros elegimos o rechazamos la pereza, la flojera. O sea, tú y yo tenemos todo el poder y toda la autoridad de aceptar la flojera, la pereza, o bien de rechazarla. Porque Él nos está diciendo, necesito que seas esforzado, necesito que seas diligente en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, en Proverbios 10, versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Este salmo nos revela las consecuencias de lo que es ser diligentes. Él dice que nos enriquecemos. ¿Sabes qué? Los esfuerzos tienen recompensa cuando nosotros estamos en Cristo. Amén. Tienen grandes recompensas. Y es que la pereza es el resultado, perdón, la pobreza es el resultado de la pereza. O sea, no es que Dios haya mandado esa situación. Es que nosotros necesitamos trabajar, nosotros necesitamos esforzarnos, nosotros necesitamos ser diligentes, nosotros necesitamos ser sabios en qué estamos gastando, qué es lo que estamos haciendo, porque como empecé al principio de la clase, o sea, no se trata de que yo me merezco y gastar y papalotearnos y después mira qué bien vivo y mira cómo me va re bien y por el otro lado el mundo de deudas y el otro lado ¿qué es? Pues la pereza. Porque claramente está, no es que Dios te haga pobre, es que Dios nos ha mandado a trabajar. Y algunos aprenden, ¿sabes? A adaptarse, porque esto realmente es triste, porque muchos aprenden a adaptarse y a conformarse a la pobreza, a la enfermedad, a la tristeza, a la depresión. Y quiero decirte algo importante, esto no está en los planes de Dios para ti ni para mí. Esto no está para nada en los planes de Dios.
Aquellos que viven con fe, entendiendo que Dios desea hacer muchísimo más abundante las cosas. Fíjate cómo dice este versículo de Efesios 3:20. Porque Dios desea hacer muchísimo más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes? En ti está el poder para vencer todo, para vencer todo, como se llame, pobreza, tristeza, enfermedad, lo que sea. En ti está el poder y lo que necesitamos es la renovación de nuestra mente. Y es que la bendición de Dios nos lleva a prosperar. Fíjate, la bendición de Dios nos habilita y nos prepara para toda buena obra. Porque esto es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Mi bendición es la que te va a llevar a una prosperidad. ¿Pero qué? Tenemos que hacer nuestra parte. La fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia heredamos las promesas de Dios, no por la resignación, no por la flojera. Y es que tenemos indicaciones de Dios claras en esforzarnos, en ser diligentes, en ser responsables. Y una de las áreas más atacadas en nuestra vida, ¿sabes cuál va a ser? La mente. ¿Sabes realmente los pensamientos negativos que una persona puede tener, mis mismos pensamientos negativos, generan una vida negativa, una vida complicada? Y una vida con pensamientos negativos es el principio de un desastre. Y un desastre continuo hasta que la mente, la manera de pensar no se cambie. Y es que somos el resultado de lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque así tal cual piensa el hombre, así es. Así que si hay un pensamiento de flojera, ay, es que tengo tanta flojera, ay, es que no quiero ir a trabajar. Ay, no, ya no, hoy no, ¿sabes? Puede convertirse en, ¿qué crees? Ahí te va. Y esto sucede con lo positivo y con lo negativo. Y es fundamental conocer esto. Vigila tus pensamientos. Ajá. Se convierten en palabras. Vigila tus palabras, se convierten en acciones. Vigila tus acciones, se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos, se convierten en carácter. Vigila tu carácter, se convierte en tu destino. O sea, podemos comprender cómo todo comienza con un pensamiento. O sea, un pensamiento te puede llevar a dirigir tu vida, a dirigir tu destino. Y es que todo en lo que nosotros nos estamos enfocando se convierte en el destino. ¿Y sabes? Y crece con gran influencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le estás prestando atención. O sea, nuestra atención está puesta en esto. Entonces, Pablo, vamos a Filipenses 4:12. Ajá. Pablo sabía cómo vivir en escasez y cómo vivir en abundancia. En Filipenses 4, versículo 12, nos está diciendo, permítame tantito, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o sea con el estómago vacío. Imagínate qué hermoso llegar a este punto. El aprender el secreto. Y ahí viene. El gozo. Ahí viene el secreto. El gozo depende de nuestra relación. Esto es lo que Pablo hacía. Y si tú te pones a estudiar las escrituras, vas a encontrar que Pablo tenía una comunión tremenda con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Y el gozo, ¿sabes de dónde depende el gozo? No depende de lo que tienes o de lo que te hace falta o de lo que necesitas o de lo que hoy recibes, hablando materialmente. El gozo depende de nuestra relación con Dios. La vida de Pablo estaba en constante comunión con el Padre. Su felicidad no dependía de sus pertenencias o de sus circunstancias. Y es que él aprendió a vivir en cualquier situación, ya sea con mucho o con poco. Y es que así debería de ser con nosotros, que nuestra condición de felicidad o tristeza no dependan, ¿sabes?
de las cosas externas que están pasando, de todo lo terrenal, de todo lo momentáneo. Porque muchos dependen nuestro estado de ánimo de todo lo que está pasando allá afuera. Ay, es que estoy triste, estoy preocupada por todo lo que está pasando allá afuera. Y quiero decirte algo súper fuerte que el Señor hablaba en mi vida. Una cosa, y ayúdame, Espíritu de Dios, para poderlo expresar como debe. Una cosa es tu realidad y otra cosa muy diferente es la palabra de Dios. Y la realidad puede ser lo que tú estás viviendo, pero la única verdad es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si tú estás sostenida en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice, ¿sabes? Así, por ejemplo, no hay justo desamparado. Si tú sabes que eres justo delante de Dios, sabes que no hay un justo desamparado. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar por lo que está pasando allá afuera? Porque Jesucristo es tu estandarte, es tu bandera, es tu torre fuerte. ¿Y sabes de qué depende esto? Esto depende de dónde tú fijas tu mirada. Sin embargo, por ejemplo, con Pablo, vamos a seguir con Pablo. En los tiempos de humillación de Pablo, porque Pablo fue realmente, fue golpeado, o sea, Pablo vivió cosas tremendas, o sea, si se trata de alguien que sufrió después de Jesucristo, fue Pablo, ¿sabes? Y no se encontraron, y Pablo en ese tiempo de difícil, de ese tiempo de opresión, ¿sabes? No se encontró en el fatalismo ni en la resignación. Ay, pues es que porque sigo a Cristo esto me tocó. ¿No sabes? Unos versículos antes, escucha lo que Pablo dijo. Regocíjense, regocíjense ante el Señor. Y yo estoy segura, lo supongo, ajá, que cuando Pablo escribió Filipenses estaba en la cárcel. Pero fíjate cómo dice este versículo, Filipenses 4, versículo 4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. O sea, el gozo, bueno, la palabra felicidad no viene en la Biblia, pero viene el gozo. Y solo el gozo proviene de Él. Proviene de que tú y yo estemos pegados a la fuente. Y es que muchas veces, ajá, no disfrutamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metidos en el mundo. Y necesitamos aprender a disfrutar cada momento. Dejar de pensar en el mañana y aprender a vivir en el hoy, en el ahora, en el momento. Y es que solo consiste en reconocer que es Él, solo Cristo. Solo Cristo es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de poder, nuestro sustento de la provisión, de la alegría. Y es sencillo. Y aquí es donde viene esta revelación que quiero compartir contigo. Y te pido que pongas mucha atención. Es el fijar nuestra mente y esto es poderoso. Esto es poderoso. Fíjate, nosotros fijamos nuestra mente en que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestra fuente de provisión. Nosotros al creerlo, al confesarlo con la boca, ajá, al estar repitiendo la palabra de vida, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, la palabra de Dios es lo que sustenta el mundo, la palabra de Dios es eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás repitiendo, quiero decirte cómo esto llegó a mi vida para que tengamos un poquito más de claridad y de entendimiento. Ajá. No sé qué de estos días me levanté en la mañana y estaba súper cansada, estuve súper agotada y yo le decía a mi esposo, hoy estoy súper cansada, no sé si pueda ir a trabajar, me siento fatal, mi cuerpo está totalmente flat. O sea, era como una papa sin cápsulas o un inflable sin aire, o sea, era una cosa horrible, ¿no? Entonces, estaba así totalmente horrible, horrible, horrible. Y entonces yo recuerdo que el Señor ya me estaba hablando este tema hace en esos días me estaba hablando el Señor de esto. Y me puse a estudiar y yo estudiaba que la palabra de Dios es verdad, es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, que la palabra de Dios es poder. Y así yo estaba, ¿no? Yo estaba en mi punto, ¿no? Entonces yo me despierto y yo empiezo, no, mi carne, o sea, yo decía, mi carne me está gobernando, o sea, mi carne no puede tener dominio, o sea, ¿cómo mi carne me va a dominar? Y yo necesito ir a trabajar, ¿no? Y entonces yo me subo a la camioneta, mi esposo estaba manejando y yo empiezo.
y yo empiezo a hablar vida a mi vida. Híjole, esto es poderoso, por favor, no pon atención. Entonces, yo empiezo a hablar vida a mi vida y yo en el nombre de Jesús mi cuerpo se vivifica con poder porque eres tú, precioso Espíritu de Dios, y empiezo yo a hablar vida. Vida a mi cuerpo, vida a mi mente. Y empiezo, toda flojera se cae en el nombre de Jesús porque no tienes, toda carne se somete. Y aquí es donde viene la revelación. Cuando tú estás hablando la palabra de Dios, a tu cuerpo, a tu alma, se somete. Escucha, se somete la carne y se somete el alma. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios tiene el poder de someter el alma, de someter la carne. Y cuando tú estás hablando la palabra de vida, ¿qué haces? Estás sometiendo la carne al espíritu y estás vivificando el espíritu y el espíritu empieza a llenarte de esa fuerza, de esa valentía, de todo lo que tú necesites. Y sabes, yo estaba maravillada con lo que el Señor estaba hablando en mi vida. Y sabes, yo decía, no, no sé cómo compartirlo, Señor. Pues dije, ok, voy a preparar la clase de todo lo que está pasando. Pero ese es el punto que yo quiero llegar. ¿Sabes? Cuando tú estás hablando la palabra de vida, no te estoy diciendo el creo. O sea, tienes que poner la palabra tal cual y como es, tal cual y está escrita en la palabra de Dios, y tienes que empezar a hablarla. Y sabes, cuando tú hablas la palabra de vida, estás haciendo que el espíritu se vivifique, por lo cual la carne se tiene que someter y la carne y el alma se someten, porque sí, yo me podía sentir muy cansada. Pero yo reconocía que el que vive en mí, que el poder del Espíritu Santo es el que me da las fuerzas para trabajar. Y sabes, en ese momento se fue toda la flojera de mi vida, se fue todo el cansancio en cuestión de minutos. Y todo fue porque empecé a hablarme la palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros nos empoderamos para poder, ¿sabes? Empezar a vivir en el Espíritu. Esto fue una experiencia para mí tremenda y necesitaba compartirla contigo porque he aprendido algo que si yo no lo comparto después, ¿qué le digo a Dios? Entonces, ¿sabes? Quería compartir esto contigo. Tú tienes el poder cuando hablas la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y tú puedes someter toda la carne, todos los sentimientos, los puedes someter a la verdad de Dios. ¿Sabes? Esto es una revelación tremenda que te pido que tú la pongas en práctica. Ay, y esto, bueno, solamente es para la gloria de Dios. Este es el punto donde yo quería compartir contigo cómo tú puedes vencer las obras de la carne, cómo tú puedes vencer incluso el alma, el cómo me siento, el estoy triste, el todo eso. Es porque solamente estamos buscando a Dios, ¿no? Y bueno, y luego vámonos a Filipenses 4, versículos 6 al 7, y dice, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Un punto importante de vivir una vida en el Espíritu es que tú tomes la autoridad y sometas tus pensamientos a la palabra de Dios. Esto es fundamental, porque una realidad es que el afán puede venir a nuestra vida a robarnos la paz, la felicidad. Y nosotros necesitamos renunciar a esto y fijar nuestra mirada. ¿Sabes dónde? Como nos dice Pablo en este versículo, en la gratitud. El creer que Jesús es el que suple nuestra necesidad, el que nos lleva, ¿sabes? A una vida de aumento. Es más, solo pensar en que eres justo, solo pensar en tu justicia, solamente eso va a cambiar todo el afán, toda la preocupación, todo el estrés por el gozo y la paz de Cristo. Y yo te pido que empieces a probar esto. Empieza a hablar palabras de vida a tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando la carne se somete y el alma se someten al espíritu, wow, cosas maravillosas suceden. ¿Por qué? Porque la gratitud a Dios, cuando nosotros, así como nos dice este Pablo en este versículo, la gratitud a Dios
nos mueve al gozo, Amén. nos mueve a estar, ¿sabes? Siempre gozosos en Él. Ayer, quiero contarte, ayer no podía orar para nada, o sea, no salió una sola oración de mi boca en el aspecto en que había tanta gratitud y tanto agradecimiento en mi corazón que lo único que yo le podría decir al Señor es gracias, oh Cristo. O sea, hoy solo puedo decirte gracias, Señor. O sea, gracias. Y este versículo, ¿sabes? Nos enseña que el agradecimiento es una oración hermosa hacia el Padre. Porque Pablo nos dice, acércate con acción de gracias. Y el agradecer sin haberlo recibido se llama fe en acción. Amén. Y cuando tú mandas la palabra de Dios hacia las circunstancias, ¿sabes? Híjole, es algo tremendo. Y la respuesta de Pablo a los tiempos de necesidad fue ir al Señor con oración y acción de gracias. Su satisfacción, ajá, era en no estar ansioso por nada. Pero eso sí, esto sí no quiere decir que Pablo estaba sin hacer nada, porque son cosas diferentes. Pablo seguía haciendo cosas. O sea, Pablo seguía haciendo cosas. Él nunca se quedó sin hacer nada, pero su fe vio la provisión verdadera. Amén. Y la palabra secreta podría estar, es en la gratitud. Y es que por fe, nosotros necesitamos movernos por fe, por lo que dice su palabra, no por vista. Tú tienes toda la capacidad, ¿sabes? De hacer lo que esto consiste en tomar la posesión, ¿sabes? Eso es tremendo. El tomar la posesión de tus pensamientos, el disciplinarlos, ¿sabes qué? A la verdad de Jesucristo. Amén. Porque lo único que es poderoso en este mundo es la verdad de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Y es que Pablo por eso se regocijaba, ¿sabes? Él estaba en tiempo difícil y dice, Dios mío, pues, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Este versículo es uno de mis favoritos, yo creo que es el que más he orado, y es que Dios suple nuestra necesidad. ¿Por qué? Amén. Porque así como creíste te será hecho. Y el que cree, todo le es posible. Amén. Todo le es posible. Acuérdate que la esencia de una oración eficiente está en primero creerlo con el corazón. Dice, cuando ustedes oren, ajá, crean que ya lo recibieron. Esto viene en Marcos 23, si no me equivoco. Cuando ustedes oren, crean que ya lo recibieron. Y sabes, esta es la esencia de una oración eficaz, el creer que tú ya lo recibiste. ¿Por qué? Porque la verdadera satisfacción da las gracias por la próxima cosecha que viene, porque sabes que ya lo recibiste. Así que no se rindan, no se rindan, no se rindan. Y bueno, esta ha sido nuestra clase. Este, híjole, la verdad que esta revelación, pensé en quedármela, pero luego si me la quedo tengo problemas. Entonces, por eso es que la quería compartir contigo. Fue algo que llenó mi vida de gratitud, ¿no? Porque por fin descubrí con una vivencia el cómo nosotros podemos vencer, ¿no? Yo estaba en flojera, estaba en cansancio, ay, yo no quiero ir a trabajar. Y de verdad, el haberme pasado esto fue una bendición para mí que hoy puedo compartir contigo. ¿Sabes? Necesitamos aprender a vivir la palabra de Dios. Necesitamos aprender, no podemos conformarnos con este mundo. Necesitamos ser renovados en nuestra mente, ser renovados en nuestro corazón. Y sabes, yo te pido, esfuérzate, porque cuando te esfuerzas en las cosas del reino, tenemos recompensa. Y no sé si aquí en la tierra, no importa, pero si es allá también, no importa. Tan solo vive y disfruta y Dios te ama. Si Cristo está en ti, lo tienes todo. No sé, hoy estoy muy contenta y estoy muy feliz. Amo esto. Bueno, vamos a orar como por último y Señor, te doy las gracias, 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 gracias por tus enseñanzas, gracias por ayudarme, Señor, a bajar el mensaje, Padre, que estaba en mi corazón.
Hoy solamente puedo decirte gracias, precioso, por tu obra en nuestra vida. Gracias por el crecimiento, gracias por el entendimiento. Señor, sin tu revelación no podemos hacer nada. Padre, gracias porque somos hijos de revelación, de entendimiento, somos hacedores de tu palabra, Señor. No nos quedamos en oidores, sino que nosotros avanzamos, Señor, a esa meta que es Cristo en nosotros, Señor. Gracias porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Yo oro, Señor, por cada persona, Señor, que me está escuchando, que me va a escuchar. Te pido que seas tú precioso en el nombre de Cristo Jesús, Señor, abriendo los ojos de su entendimiento, Padre. Gracias, Padre. Gracias por el denuedo. Gracias, Señor, por la alegría. Gracias por el amor. Gracias por los frutos de tu Espíritu, Señor, que fluyen a través de nosotros, Señor. Hoy solo puedo decirte gracias por cada persona que me escucha. Gracias, Señor, por semilla de vida. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias porque solamente Cristo, solamente eres tú, Señor. Tu palabra lo dice que cerca de ti, Padre, podemos dar mucho fruto. Gracias por ayudarnos a entender y comprender que si nosotros estamos pegados a ti, Señor, vamos a dar mucho fruto. Gracias, Señor, por semilla de vida. Yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús a cada persona que me está escuchando y que escuchará este mensaje. ¿Sabes? Te pido que compartas este material. Yo sé que hay alguien que lo pueda utilizar, que le pueda dar gran ánimo. Estos materiales son de gran enseñanza. Te invito a que lo compartas y muchísimas gracias a los que nos siguen en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Ah, Joan, estás por aquí. Fabi, también estás por aquí. No sé quién más está porque no los alcanzo a ver, pero bueno, los bendigo, Fabi. Te mando un abrazo muy grande hasta México y que tengas una noche hermosa y que se atrevan a probar el poder de Jesucristo en su vida. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar la situación. Los bendigo. Gracias, Facebook. Nos vemos la próxima semana. Y los que nos siguen en YouTube, comparte este material. Gracias por seguirlo compartiendo. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Vamos a ver qué es lo que nos enseña esta semana el Espíritu de Dios y para poderlo compartir con ustedes. Los amo en el amor de Cristo y gracias por compartir este material. Dios te bendice y oro en el nombre de Jesús para que vivas una vida llena del poder de Jesucristo en tu vida. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.